Muy buenos días, un domingo más, muchas gracias. Romanos 5, aunque Romanos 15 igual estaba bueno, pero igual estaba bueno, pero hoy día estamos en Romanos 5. Se recordarán que estamos en una serie, una miniserie, que es la gran historia de redención. Y cuando hablamos de una gran historia, estamos hablando de la historia que la Biblia nos cuenta y está dividida de alguna forma en capítulos. Y hablamos que toda historia tiene su inicio, ¿cierto? Su desarrollo, su desenlace, ¿cierto? El clímax y el final. En la Biblia es exactamente lo mismo. Hay varias formas de contar la Biblia. Hay varias formas de contar esta historia de redención. Pero una de ellas es en 4 momentos, o en 4 movimientos, por así decirlo. Creación, caída, redención y consumación. ¿Me pueden repetir? Para saber si están conmigo en esta hora de la madrugada. Creación, caída, redención, consumación. Ya hemos visto creación y caída. Hoy día vamos a ver redención. Pero para ver redención tenemos que volver un poquito a recapitular creación y caída. ¿Se recuerdan que hablamos desde Génesis 1 y 2 que el Señor creó todas las cosas? Él es creador y lo que Él creó es bueno. De hecho, la palabra dice, cuando usted lee en Génesis 1, dice, y vio Dios que esto era bueno. Y al final dice, y vio Dios que esto era bueno en sobremanera. O sea, ¿quién creó? Dios, con el poder de su palabra. Y dijo Dios, y se hizo. Y Él crea, esa palabra crear, es la palabra bará, que en hebreo, que significa crear de la nada, ex nihilo. O sea, Él no necesita algo para crear. Nosotros, cuando decimos, no, yo soy creativo, estamos recreando de alguna forma, estamos inventando por sobre algo que ya está creado. Pero el Señor creó absolutamente de la nada. Creó algo bueno, bueno sobremanera, y además con un propósito. ¿Se recuerdan que decía, y creó Dios la lumbrera para que señorase en el día o la noche, ¿cierto? Había un propósito, un para. Esa es la creación del Señor. En cuanto y era buena, ¿cierto? Era perfecta, sabia. Era una creación que reflejaba el carácter de Dios, obviamente. No puede ser una creación imperfecta. No puede ser una creación que está fallada o con pifias. No, porque refleja la obra del artífice, del diseñador, que es Dios. Entonces, cuando Dios crea, muestra sus atributos, muestra quién es Él. Pero además podemos ver sus obras y sus designios. Y además de eso, podemos ver y reconocer su santa ley, su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Porque el Señor creó también al ser humano, nos creó a nosotros, ¿cierto? No somos productos del azar. Él nos creó, Él nos formó. Y cuando Él nos forma, además nos pone en un contexto de disfrute, de deleite, perfecto. No en un contexto caído como el que conocemos hoy, en un contexto de real disfrute, de perfecta comunión con el Señor, perfecta comunión unos con otros y además perfecta comunión con su creación. Pero, cuando el Señor habla al ser humano, le da instrucciones, el ser humano comenzó a escuchar otras voces. El Señor habló, palabra perfecta, verdadera, justa, santa, misericordiosa, llena de bondad, pero la serpiente antigua, Satanás, era astuta y comenzó a poner información en la mente de Eva y Adán, de Adán y de Eva, digo porque el orden es importante en cuanto a quién le dice, pero también en cuanto a quién era responsable y primario, que era Adán obviamente. Introduce una pregunta maliciosa. Esa pregunta era, ¿se recuerdan? Con que Dios les ha dicho, no pueden comer de nada. Y después no solamente le dice una pregunta, le dice, ¿sabes qué? De cierto, si comen esto, no van a morir. Es más, no solamente no van a morir, sino que serán como dioses. Se introduce
fíjese la progresión, una duda del carácter de Dios, introduce una mentira respecto a las consecuencias de desobedecer a Dios y además una falsa promesa. Vas a alcanzar esto, vas a alcanzar y ser como Dios. ¿Y qué pasa con la caída? El ser humano es destituido de la gloria de Dios y muere. No muere el momento, obviamente, pero algo se quiebra de manera irremediable, que es la comunión con el Señor, la comunión con Dios, la comunión entre ellos mismos. ¿Se recuerda que empezaron a pelear entre ellos? Empezaron a decir, no, que la culpa fue de él, la culpa fue de ella. ¿Se recuerdan de eso, no? ¿O no se recuerdan? ¿Sí? Ya. Pues veo que están. Y además se esconden de Dios. Oí tu voz y me escondí. Porque cuando estamos ahí nomás con el Señor, tendemos a hacer, ¿sabes lo que tendemos a hacer? No decir, Señor, aquí estoy, perdóname. No, que nos escondemos, nos arrancamos, porque pensamos que el Señor nos va a juzgar, y efectivamente nos va a juzgar, pero para llamarnos a arrepentimiento. Entonces se quiebra todo, incluso se quiebra la relación con la creación. Más, Dios en su amor interviene en su creación, interviene en el ser humano, interviene en la relación con Adán, con Eva y también con la creación. E inmediatamente después del juicio de Dios viene una promesa que traspasa todas las escrituras, que está en Génesis 3, versículo 15. Génesis 3, versículo 15. Voy a leer el pasaje que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Le dice a quién? A la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente significa descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esta profecía? ¿Qué es esta palabra? Uno, claro, si ve este pasaje, lo lee a la luz de toda la Escritura, entendemos que de la simiente de la mujer, la simiente de la descendencia de la mujer, vendría un Salvador que sería herido en el calcañar. Pero con esa herida, esta simiente iba a aplastar definitivamente la cabeza de la serpiente. ¿Qué significa esto? Que el Señor ya ahí había prometido un Salvador, un Mesías, había prometido al Cristo, había prometido a alguien que iba a ser herido ciertamente, iba a sufrir ciertamente, pero que iba a derrotar definitivamente la maldición del pecado, que era la muerte. Vamos ahora a Romanos 5, aunque no estaría más que evidentemente en Romanos 15, ¿cierto? Romanos 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les pregunto, ¿qué se dañó con la caída? Se dañó la relación con Dios, ¿cierto? La relación entre nosotros y la relación con la creación. Eso se dañó de manera irremediable. Tenemos una visión, un pensamiento de Dios diferente. Creemos cosas distintas de Dios. Desconfiamos de Dios incluso, ¿cierto? Se daña eso. Se daña la relación entre nosotros. Desconfiamos del otro, nos apartamos, nos alejamos. Perdemos la esperanza incluso. Y también se pierde la relación de perfecta comunión con la creación. En cuanto a Dios, ¿qué es lo que se daña? Lo que nosotros pensamos de Él, lo que creemos de Él. A veces decimos, Dios no me escucha. O a veces decimos, Dios se olvidó de mí. O a veces pensamos, no lo decimos, que lo que estoy viviendo no es bueno. Lo que estoy viviendo no es algo que está bajo la voluntad del Señor. A veces decimos, Señor, ¿sabes qué? No quiero lo que estoy viviendo. Y eso implica no reconocer su soberanía. O sea, dudamos del carácter de Dios, de su soberanía, de su poder, de su justicia,
de su verdad, de su gracia, de su amor. Dudamos incluso del poder del Evangelio para transformar nuestros corazones. Dudamos de sus obras, de lo que Él está haciendo. Él dijo y no hará. Él nos dio orden de bendecir, no bendecirá. Él va a bendecir. Él dijo, va a obrar en su obra de redención. Él va a salir victorioso. A veces han escuchado este pasaje respecto de la iglesia que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa eso? A veces pensamos que la iglesia está así resistiendo el embate del enemigo y de las fuerzas del mal y del infierno. Pero es al revés. Es que la iglesia está avanzando. La iglesia avanza por la obra del Espíritu Santo, por el poder de su palabra. Y es un ejército triunfante que marcha hasta la gran consumación de todas las cosas. Y es el infierno el que empieza a temblar. Que las puertas no empiezan a resistir. Esas bisagras empiezan a caer. ¿Han visto alguna vez? Yo creo que habrán visto. Cuando se abren las compuertas de esos embalses que están en la cordillera. ¿Vieron la inundación de este tiempo? Así es. Las puertas se tienen que abrir. Porque la gloria del Señor avanza, irrumpe con poder, con gracia, con autoridad. Y eso es lo que se va a cumplir. Pero a veces dudamos de lo que Dios está haciendo y hará. Dudamos de su carácter, de quién es Él. Dudamos de su obra perfecta y de su misión. Y a veces dudamos de su palabra, de su ley. Entonces, el Señor nos habla en este pasaje que Él viene a restaurar todas esas cosas. Lo que tú piensas de Dios, lo que piensas de su obra redentora, lo que tú piensas de su ley, de su palabra, lo que pensamos de Él. Y dice justificados. Cuando Él imparte su justicia sobre nosotros por medio de la fe que tenemos en Él, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa paz? ¿Qué significa paz? ¿Ausencia de conflicto solamente? ¿Sabe que estamos en paz unos con otros? ¿Verdad? No nos peleamos, no nos miramos nomás, pero estamos en paz. ¿Eso significa paz delante del Señor? No, paz significa eso y mucho más. Significa reconciliación, volver a estar conectados con el Señor de manera plena, profunda, verdadera. Por medio de la fe, por medio de su justicia, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz, entonces, no es solamente ausencia de conflicto, sino que es reconciliar todas las cosas, y además es plenitud. Es el shalom de Dios, es la bendición plena, profunda, perfecta. Él viene a recuperar todo lo que se había perdido. ¿Se recuerdan lo que perdimos? ¿Sí, cierto? Lo puede enumerar todo lo que perdimos. De hecho, hagan ejercicio en su casa, para que no sea solamente el ejercicio aquí en el tiempo con la iglesia. Lleguen a su casa y escriban todo lo que perdimos en la caída. Y todo lo que el Señor está determinado a restaurar en Cristo. Tenemos paz. Esa paz que delante del Señor, que dice, Señor, estoy reconciliado contigo. ¿Puedo conversar contigo? ¿Se dan cuenta del privilegio que tenemos? Podemos conversar con Él, acercarnos al trono de la gracia. Es un trono de gracia, pero es un trono, pero es de gracia. Acercarnos confiadamente. ¿Han intentado alguna vez mandar un correo a alguna autoridad y decir, ¿sabes qué? Quiero audiencia contigo y la quiero tal día y tal hora? ¿Han intentado hacer eso alguna vez? ¿Qué le dirían? Si que le responden primeramente, ¿cierto? Te darían audiencia. Y seguramente no inmediatamente, se demorarían, ¿no? Hay alguien que trabaja aquí para la presidencia y también yo creo que reciben correos de cuánta audiencia y todo al respecto. Podríamos hacerlo rápidamente si dice quiero hablar contigo, incluso con nuestro presidente o con el rey.
con reyes de Inglaterra, Señor, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, flaquito. ¿Podríamos hacerlo así? No. Pero con el Señor tenemos esa entrada, ese acceso rápido al trono de la gracia, que debemos ir con reverencia delante del Señor. Entonces el Señor nos dice, tienen paz para con Dios, ya no están separados de Dios, ya no están bajo el juicio de Dios, pueden disfrutar de la perfecta comunión y además de la perfecta bendición de Dios. Y tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Pero siempre se daña, siempre hay alguien, que Satanás, pues el mundo, nuestra carne, que nos dice, ¿para qué vaya a conversar con Dios? ¿Sí? O hay otra cosa más importante que hacer. No converses con Dios. ¿Para qué vas a hacerlo? El otro día hablábamos en la reunión de hombres que tuvimos el viernes, que muchas veces decimos lo siguiente: no, ¿sabes qué? Yo estoy bien con Dios, súper bien, solamente me falta orar, solamente orar, solo me falta clamar, orar, rogar. ¿Y qué pasa cuando no hay ruego? Arrogancia. O sea, la falta de oración no es cualquier cosa. La falta de oración refleja algo más profundo, que es arrogancia. Yo puedo sin ti. Yo sé hacer las cosas. Yo sé hacer las cosas bien. Yo puedo hacer todo perfecto sin ti, Señor. Yo no te necesito, Señor. Entonces, la arrogancia tiene un fruto. ¿Sabe cuál es el fruto? Falta de oración. La falta de oración tiene una raíz. ¿Sabe cuál es la raíz? Arrogancia. Están conectados, ¿cierto? Entonces, cuando no oramos, cuando no entregamos nuestras cargas delante de Él, nos decimos, déjame esa carga a mí. Esa carga pesada para mí, yo me la voy a llevar. No la soltamos. Y aprendimos por medio de Pedro, que dice, echen delante de Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. En este momento, hoy, en este instante, ¿siente que tiene una carga pesada? ¿Siente que tiene una carga o que están livianitos con el Señor? Que dejaron todo delante de Él. ¿Están acá, cierto? ¿Sí? Porque es importante para seguir con el tema. Es importante para decir, ¿sabes qué? Tenemos paz para con Dios, pero además tenemos esperanza y tenemos, solamente esperanza, también tenemos amor y cuidado del Señor. Lo que vamos a hacer hoy, en este momento, es aplicar, no al final del sermón, sino que en la mitad del sermón. Espero que sea la mitad, ¿ya? Y no un tercio, ¿ya? En este momento vamos a aplicar lo que el Señor nos está enseñando. Le pregunto, ¿tienen acceso al Padre por medio de Jesucristo? Sí. Qué bueno. Y si no, corran a Jesucristo, que es el camino al Padre. En segundo lugar, ¿han dejado todas sus cargas y afanes delante del Señor? Si no es así, es el momento de hacerlo. Y si ya lo dejaron, pero empezaron a caminar solito nuevamente, es el momento de volverse y dejar las cargas delante del Señor. Porque uno dice, Señor, confío en ti, súper bien, y empieza a andar tranquilo, de repente empieza a asumir cargas que no debo llevar. Dejémoslos ahí. Pregunto, ¿te has comunicado con el Señor hoy día? ¿Ayer? ¿La semana pasada? ¿Has conversado con Él? Y si no, es el momento de hacerlo. Y si ya lo has hecho, sigue la conversación que el Señor está teniendo contigo. Esa fluida conversación que tienes con Él. ¿Ya? Así que vamos a parar ahora y vamos a orar. Si hay carga, lo dejo delante de Él. Si hay alegría, te agradezco, Señor. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque
una de las cosas que ha restaurado con tu evangelio es la comunión que tenemos contigo. Y eso queremos disfrutarlo. En este momento queremos dejar delante de ti todo nuestro corazón para que tú lo tomes, para que tú lo ordenes, para que tú lo renueves, Señor, lo fortalezcas, Señor, lo llenes de tu gracia, de tu mirada, de tu evangelio, y ahí podamos encontrar el perfecto shalom, la perfecta paz, la plena bendición que es estar bajo el cuidado y el abrigo del Altísimo, a las sombras del Omnipotente, sabiendo que tú cuidas de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos ir delante de ti, tenemos acceso directo al trono de la gracia. Confiadamente podemos entrar delante de ti. Y también queremos pedirte que nos permita disfrutar día a día esta comunión que tenemos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Eso, Señor, nos restaura. ¿Sabe por qué llegué hasta acá? Porque después vienen unas palabras que son bien complicadas, pues. Tribulación, paciencia, prueba. ¿Le gusta escuchar esa palabra? Tribulación, paciencia, prueba. ¿Han vivido una vez tiempo de tribulación? ¿Alguna vez en su vida? ¿Prueba? ¿Han tenido que experimentar la paciencia? Típico. Alguien dice, Señor, dame paciencia. ¿Cuál es la respuesta del Señor siempre? Espera en mí. Aprende a esperar en mí. Porque yo quiero paciencia ahora, Señor. Es el colmo del impaciente, ¿cierto? Quiero paciencia ahora. Dice, tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Al restaurar la paz, también restauramos nuestra esperanza de quién es Dios, de lo que está haciendo, de lo que va a hacer. Incluso la esperanza, lo que está haciendo contigo y con tu familia, con tus hermanos y con la iglesia. ¿Han perdido la esperanza alguna vez con el Señor acerca de la obra en la vida de alguien? Han dicho, esta persona nunca va a cambiar. ¿Cierto? ¿Han dicho eso alguna vez? ¿Sí? Y ojalá que no cambie incluso. ¿Para qué estamos con cosas? ¿Cierto? Si te dicen, no, hay esperanza en tu corazón. Hay esperanza en la vida de otros. Hay esperanza en la vida de iglesia. Hay esperanza porque el Señor va a vencer. Y por esta esperanza estamos firmes y seguros y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero es fácil estar esperanzado cuando todo funciona perfecto, ¿cierto? ¿No? ¿Todo bien? Tengo esperanza. Si algo empieza a moverse, a fallar, ¿qué tiende a pasar? Tendemos a perder la esperanza, tendemos a correr en círculos. Tendemos a correr como un hámster. Nuestra mente empieza a dar vueltas, ¿cierto? A las 3, 4 de la noche, ¿cierto? ¿Sí? 5 de la mañana algunos se despiertan y se despiertan con la tensión. Pero dice, y no solo esto, nos gloriamos en las tribulaciones. Les adelanto, estamos en un mundo caído todavía, ¿cierto? Creación caída, redención. Él está redimiendo, pero dentro de un mundo que está caído. Y algún día esto será plenamente perfecto, consumado. Va a haber tribulación. Pero deben saber algo, que si estás en paz con Dios, tienes esperanza aún en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hay algo que el Señor quiere enseñar a su iglesia: que espere pacientemente. Esperé a Jehová.
y él oyó. Esperé a Jehová. Esperar en el Señor. Paciencia. Porque ¿saben qué? Y la paciencia, en la paciencia hay prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza que tenemos en Dios no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado. Y ahí me imagino nuevamente las compuertas de los embalses. Que se abren las compuertas, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, tenemos paz con Dios y además tenemos esperanza. Y en medio de tribulación sabemos que además de esa esperanza está basada en que Dios nos ama y cuida perfectamente de nosotros. Él sabe lo que necesitas. ¿Y saben cuál es la mayor muestra de amor que Dios ha dado por ti y por mí? No es que te cumpla todos tus deseos. Sería bueno, ¿cierto? Pero también sería muy malo. Siempre recuerdo cuando Año Nuevo la gente dice que se cumplan todos tus deseos. Y a veces deseos muy malos nuestros. Imagínense si cumplieran todos nuestros deseos. ¿Esos son los malos deseos? No. El Señor está obrando. ¿Saben para qué? Para que se cumpla su deseo, que le glorifiquemos a Él. Pero Él nos amó. Él nos amó de manera perfecta en Cristo Jesús. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, aun cuando estábamos destituidos de su gloria, nos amó. Ciertamente, apenas va a morir alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por alguien bueno. El Señor murió por los injustos pecadores. Y aquí viene el tremendo más. Más Dios. Dios interviene en esa historia de caída. Más Dios. Cuando está el mundo hecho pedazo, cuando hay desesperanza, cuando hay distancia, indiferencia, más Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Interviene, más Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gran muestra de amor. Él nos salvó. ¿Te digo algo? Si Él nos salvó, no te deja ahí nomás tirado. Me dice, sí, enfoca en la salvación del Señor, sí. Pero si Él te amó y te salvó, Él cuida de ti en todo el camino. Porque también tenemos la dificultad, a veces decimos, pero ¿cómo le voy a pedir al Señor por un trabajo? ¿Cómo le voy a pedir al Señor por comida? O por esta necesidad que tengo. El Señor te está para otras cosas más importantes. No. Esto no es así. Si el Señor te salvó, Él también te cuida en todo tu caminar. Cuida de todo tu caminar de manera integral. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, si éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, que ya estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, ¿qué restaura a Dios? Nuestra paz. ¿Qué restaura a Dios? Nuestra esperanza. ¿Y qué restaura a Dios? En nuestro sentido de que somos cuidados por Él, porque Él nos ama. Fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Más práctico. Si estás en Dios, confía que puedes acercarte a Él. Si estás en Dios, hay esperanza. Si estás en Dios, hay gozo. Recuerdo una alabanza muy antigua que dice, no puede
estar triste, un corazón que alaba a Cristo o que alaba a Dios. No es que no puedes estar triste, pero hay gozo, hay esperanza. Entonces, si tú estás hoy con desesperanza, eso no es el Señor. Si estás hoy alejado del Señor, eso no es del Señor. Si sientes que el Señor no cuida de ti, no es del Señor. Si tienes desesperanza respecto de la obra del Señor en tu vida y en el corazón de tu hermano y de la iglesia, eso no es el Señor. Así de simple. Porque el Señor cuida de ti. Si te salvó, te va a cuidar. Si te salvó, te va a santificar. Porque comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque reconocemos que tú creaste todas las cosas buenas y que nosotros arruinamos las cosas, pero también que tú las restauras, las redimes, le vuelves el orden, el sentido, el propósito. Y te pedimos, Señor, que mientras estamos en este mundo que es aún caído, que podamos disfrutar de esa fe, de esa paz que tenemos contigo, de esa reconciliación, que podamos disfrutar de la esperanza de que tú vas a llevarnos a puerto y disfrutar también de que tú nos amas tanto que cuidas de nosotros. Te pedimos que no permitas que nuestros corazones se llenen de desesperanza, se llenen de angustia, se llenen de dolor, de indiferencia o se llenen de pesar, sino que tú llenas nuestros corazones con tu presencia, que nos llenes de gozo, alegría, paciencia, fe, esperanza y de confianza que tú cuidas de nosotros y tú cuidas de tu pueblo y tú eres poderoso para guardarnos sin caída. En el nombre de Jesús.